Máxime, porque hay unas diputadas de acá que escuchan unas noticias muy diferentes a las que escucho yo, como que en terrenos de la retama de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, se encontraron fosas clandestinas, huesos humanos, cocinas para desintegrar personas. Esas noticias no las oye el Partido Acción Nacional. En la comparecencia de la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados, sube una panista a decir que hoy escuchan las noticias, todo lo que está pasando en seguridad en torno al gobierno del presidente. Pero la señora no dice, no escucha noticias en contra de los políticos corruptos de Acción Nacional. No se nos puede olvidar que hoy los dueños de los medios de comunicación son los mismos que están en contra del presidente. Son los empresarios que se les acabaron sus jugosos negocios. Son los que no pagaban impuestos y hoy usan sus medios de comunicación para atacar a este gobierno. Pero noticias como la de García Luna, donde un juez desbloquea las cuentas de su esposa, 700 millones de pesos, dinero que era del pueblo de México. No salen las noticias que Cárdenas Palomino también le desbloquean sus cuentas, o que a Emilio Lozoya un juez le quita la multa de 10 millones de dólares. Eso no sale. O tampoco sale que un juez del Poder Judicial 8 meses tiene escondido el proyecto de resolución donde se le pide que obligue a Salinas Pliego a pagar 35 mil millones de pesos. 8 meses guardado en su bagueta. En cambio, cuando llegó la señora Maru Campos a pedir un amparo en contra de los libros de texto gratuito, en 2 días la atendió. En 2 días le dio un amparo. Así está el Poder Judicial, de podrido. En los noticieros no vemos que digan que hoy tenemos en el segundo lugar al mejor presidente de la historia en México. Segundo lugar a nivel mundial. Que hoy estamos entre las 10 economías más fuertes. O que estamos entre los 10 países que más inversión le llega del extranjero. Eso no sale, amigos y amigas. Eso no lo dicen. Tampoco le dan mucha difusión que hoy tenemos un peso fuerte que ocupa el primer lugar en el mundo frente al dólar. Eso no sale. Vamos a escuchar a esta señora del PAN y luego vamos a escuchar la respuesta que dio, como ya escuchamos el intro, una diputada de Morena. Pero antes vamos a ir a la noticia cuando le encuentran en un rancho de Tamaulipas, un rancho de García de Cabeza de Vaca, cerca de 1,5 toneladas de huesos. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Desde el conocimiento del pueblo de México y de toda la prensa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido nombrado por Xóchitl Gálvez y las personas que la apoyan en su campaña por el Frente Amplio por México como el titular de la seguridad, de los proyectos de seguridad de este supuesto Frente por México que más bien parece Frente contra México. Estamos completamente indignados de que el Frente Amplio por México, aún a pesar de estos informes, de que se ha descubierto un campo de exterminio que yo no sé si realmente el pueblo de México entienda el alcance de un campo de exterminio. Es un terreno donde han encontrado huesos de humanos, fosas clandestinas,
cocinas para la desintegración de grupos humanos. Lo grave del campo de exterminio es que no se tiene un número preciso de los cuerpos que fueron calcinados, cocinados, desaparecidos o desintegrados en este campo de exterminio de la Retama, presuntamente propiedad de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo único que ha alcanzado a hacer el director de seguridad, porque este Frente Amplio por México lo único que ha hecho es burlarse día con día, paso a paso de los mexicanos y las mexicanas, es amenazar a Marta Olivia López en su portal noticioso de un 2x3 en el estado de Tamaulipas, intimidarla. Y por supuesto que estamos sumamente preocupados, y estamos preocupados porque Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue teniendo una gran influencia en Tamaulipas. Colocó antes de irse jueces, diversos jueces fueron nombrados por él, el propio fiscal. Por lo tanto, estamos pidiendo que se atraiga el caso por parte de la Fiscalía General de la República para que no se alteren las pruebas que se encuentran ahí y que fueron halladas por el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos. Ahora vamos a escuchar a la diputada del PAN, donde nos dice que ella sí escucha muchas noticias en contra del gobierno del presidente en seguridad. Lo que no nos dice que estas noticias son difundidas por los medios de comunicación que están en contra del gobierno del presidente. Porque el presidente ya no les da miles y miles de millones de pesos para que hablen bonito de este gobierno. O porque ya los obliga a pagar impuestos, o ya no le da esos jugosos negocios que hacían con los políticos de los gobiernos anteriores. Hoy por eso usan sus medios de comunicación estos empresarios para difundir las noticias que perjudican a este gobierno. Vamos a ir a este video, después vamos a ir a la contestación que le da una diputada de Morena. Secretaria, si yo pusiera un audio el día de hoy que hiciera un pequeño resumen de las noticias que escuchan todos los mexicanos y mexicanas a diario, diría que hubo un incendio en el que lamentablemente murieron 40 hermanos centroamericanos en una estación migrante. También diría que fue acribillado en Michoacán el líder de las autodefensas, Hipólito Mora. Diría también que la alcaldesa de Tijuana se tuvo que ir a un cuartel militar para resguardarse porque recibió amenazas. Por desgracia, también darían cuenta de que el día de ayer fueron encontrados los cuerpos de 2 jóvenes que eran encuestadores justamente de su partido, secretaria, de Morena. Así que, secretaria, esa es la voz del México real. Esto no lo invento yo, secretaria. Esto no lo inventa la oposición. Esto es lo que verdaderamente le está sucediendo a las y los mexicanos. Y la verdad es que cuando uno escucha las noticias se da cuenta que la gobernabilidad de este país, por desgracia, no está en manos de la autoridad, y eso nos preocupa. Usted, secretaria, habla de un gobierno que escucha. Sin embargo, las mujeres encontramos un Palacio Nacional amurallado en cada manifestación. Pregúntele usted, secretaria, a sus diputados si no tienen miedo de transitar por las noches para regresar a sus estados. Y el miedo, secretaria, nuestro miedo, el miedo de todas y todos los mexicanos es convertirnos en parte de la estadística. Porque de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Búsqueda, esa que justamente quedó acéfala en medio de un gran escándalo por la renuncia de su titular, en donde se acusaba que fue forzada a maquillar las cifras, bueno, esa misma comisión que depende de la Secretaría de Gobernación es la que arroja datos espeluznantes, donde se da cuenta que las desapariciones en este país han aumentado 64% en comparación del sexenio pasado. Secretaria, en el informe del 2021 se daba cuenta de la incorporación de 680 personas al mecanismo de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy solo se reporta la instalación de un grupo de trabajo en la materia. Y de verdad,
no podemos hablar de un logro cuando se habla de aumentar el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. Secretaria, porque en México la gente no debiera desaparecer. Así que, secretaria Luisa María Alcalde, hoy le pregunto, ¿qué acciones diferentes a las que hoy se han realizado, hoy que usted es la nueva titular, qué acciones van a ocurrir para que las y los mexicanos nos sintamos seguros para hacer lo que queramos en la hora en la que queramos? Secretaria, de verdad, sé que su tarea no es fácil. Concluya, diputada. Su tiempo no es fácil, pero hoy tiene tan solo un año para hacer todo. Emita su pregunta, todo diputada, lo que usted concluya. un día misma exigió desde esta tribuna. ¿Es cuánto? Ya la hizo, presidenta. Gracias, diputada Paulina Rubio Fernández. Ahora sí vamos a escuchar la contestación que le da la diputada de Morena a esta diputada de Acción Nacional, donde le da un calladón de boca. Vamos a ir al video. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Prieto Terrazas de Morena. Secretaria, buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Adelante, señora diputada. Distinguida secretaria de Gobernación, bienvenida a la Casa del Pueblo. Ha sido exhaustiva su comparecencia y creo que el día de hoy le hemos dado una probadita de la que nos aventamos en todas las sesiones los compañeros de Morena, del PT y del Verde Ecologista. Esta máxima tribuna no se usa por la oposición, sino para mentir. Yo no puedo aportar en esta tarde ningún hecho novedoso, ningún número, ninguna estadística que conozca más usted y su equipo de trabajo, que conozcan más los compañeros que forman parte de comisiones específicas en materia de seguridad en esta Cámara de Diputados. He escuchado sandeces tales como pedirle que sea usted una promotora del cambio y no de la cuarta transformación. Manténgase por el camino que lleva, señora secretaria de Gobernación. Sea promotora de la cuarta transformación, porque el cambio nos trajo el narcoestado de Felipe Calderón. Ese narcoestado que estaba aliado con el ingeniero García Luna, que ha sido declarado culpable de delitos como participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína. ¿Y qué cree, señora secretaria? Que en esos vientos del cambio Felipe Calderón sí sabía, porque así lo declaró Roberta Jackson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en una entrevista que le dio a Proceso. ¿Sabe usted una cosa? Todos estamos preocupados por los desaparecidos del país, máxime porque hay unas diputadas de acá que escuchan unas noticias muy diferentes a las que escucho yo, como que en terrenos de la retama de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, se encontraron fosas clandestinas, huesos humanos, cocinas para desintegrar personas. Esas noticias no las oye el Partido Acción Nacional, pero las escucha México, las escucha ese pueblo que nos está viendo en este momento por el canal del Congreso, porque esas otras noticias que a usted le platicaron, nada más son las que ellos pagan, porque fíjese usted, es muy importante que no solo estemos hablando de esto, sino de las pederastías de los panistas. Me duele el corazón sacar declaraciones de Lidia Cacho en las que involucra a Nicolás Madaguar Cámara, el líder de Concanaco en Yucatán, como un miembro que participó en encuentros sexuales que tuvo Zúcar con menores de edad en Cancún, Quintana Roo. Y lo revelaron ayer. Eso fue ayer.
También, compañeros, la regidora de Reynosa, Tamaulipas, del PAN, que fue declarada, se declaró culpable de la venta de cocaína. Es muy importante que todos sepamos que para venir aquí diputada, hay a favor que de tener concluir. el honor suficiente de no mentir. Manténgase en la cuarta transformación. El cambio que prometieron los panistas los tiene a punto de perder los pocos estados que les quedan por gobernar. Gracias por su visita. Gracias.